Vamos a continuar con este tema sobre los factores que afectan el desarrollo de los cultivos en su segunda parte. Vamos a hablar ahora de algunos de los factores que afectan el índice de productividad. En este caso, el rendimiento del cultivo va a tener diferentes tendencias para los distintos atributos del suelo. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos. En esta gráfica tenemos la relación entre el rendimiento del cultivo y el subfactor contenido de materia orgánica del suelo. La tendencia de la gráfica es más es mejor. Esto quiere decir que en la medida que aumenta el contenido de materia orgánica del suelo, aumentan los rendimientos. Esto es cierto en el caso de suelos minerales. En el caso del subfactor pendiente, la tendencia es menos es mejor. Es decir, que en la medida que el suelo tiene una mayor pendiente, se ven disminuidos los rendimientos del cultivo. Esto lo podemos asociar a mayores pérdidas de suelo por el proceso de erosión. En el caso del subfactor densidad aparente, existe un valor máximo, es decir, los rendimientos son mayores a un valor de densidad aparente, en este caso 1,2 gramos centímetros cúbicos para su clase textural. Por encima de este valor, los rendimientos se ven afectados por la compactación y por debajo posiblemente se ven afectados por una baja capacidad portante del suelo, lo que pudiera producir pérdidas de planta por acme y afectar el rendimiento. En el caso del subfactor pH, la tendencia es que los máximos rendimientos se presenten en un rango de valores. En este caso se corresponde al rango de pH cercano a la neutralidad, donde existe la máxima disponibilidad de nutrientes y los mínimos efectos tóxicos. Lo mencionado anteriormente se puede apreciar en esta figura que relaciona la disponibilidad de nutrientes con el pH del suelo. Fíjense que en el rango cercano a la neutralidad es donde hay la mayor disponibilidad tanto de macro como micronutrientes. En la medida que nos vamos a los valores extremos podemos tener excesos de algunos y deficiencias de otros. Con relación a los factores de planta y manejo, en el caso del subfactor fecha de siembra, existe un valor máximo, en el cual la planta aprovecha los recursos abióticos como agua y luz disponibles al máximo y se presentan los mínimos ataques de competidores bióticos como malezas, plagas y enfermedades. Siguiendo con los factores de planta y manejo, al igual que para el factor anterior, el subfactor densidad de siembra también tiene un valor máximo, en el cual no se presenta competencia entre las plantas y se aprovecha al máximo el área disponible. Con respecto al factor clima, en el subfactor déficit de humedad, la tendencia del rendimiento es menos es mejor, ya que a medida que hay menos días durante el ciclo con déficit de humedad, no se verán afectados los procesos fisiológicos dentro de la planta y por tanto sus rendimientos serán mayores. Por otro lado, en el subfactor excesos de humedad, la tendencia es de un valor máximo o crítico, por encima del cual la planta sufre anoxia. En este punto les pido que se pregunten cuál considera usted que es el atributo del suelo más importante para el desarrollo de los cultivos. Podemos pensar en eso por un momento. ¿Serán los relacionados con la disponibilidad de nutrientes, con las condiciones de aireación, con la disponibilidad de humedad o con la resistencia a los factores degradativos? Por supuesto que eso va a depender de las condiciones climáticas, el tipo de cultivo y de las prácticas de manejo aplicadas. Podemos analizarlos a través de un ejemplo. Vamos a ver ahora, en una serie de gráficas tomadas del trabajo de Reiner 2002, cómo la densidad aparente del suelo afecta algunos atributos relacionados con la disponibilidad de agua, expresada como contenido volumétrico. En esta primera línea vemos cómo la densidad aparente afecta directamente de forma negativa la porosidad total del suelo. A medida que aumenta la densidad aparente, disminuye la porosidad. El punto de marchitez permanente o límite inferior de drenaje aumenta ligeramente con los aumentos de la densidad aparente, por un aumento en la fuerza de retención de agua del suelo, tal como se ve en la figura. Por otro lado, la capacidad de campo o límite superior de drenaje, que está más relacionada con la estructura del suelo, aumenta con los valores de densidad aparente hasta un máximo, donde comienza a disminuir por efecto de la compactación del suelo. Entre los valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente, tenemos lo que se denomina agua aprovechable, que es aquella que está realmente disponible para las plantas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta también la curva de porosidad de aireación,
Y aunque exista agua aprovechable, si no existen las condiciones adecuadas de aireación, las plantas no pueden absorber esa agua. Finalmente, hay que tomar en cuenta la resistencia que ofrece el suelo, la cual aumenta con la densidad aparente. En la medida que aumenta la resistencia del suelo, las raíces de las plantas encargadas de la absorción de agua no podrán penetrar y por tanto se disminuye el agua realmente disponible, que en esta figura está representada por la zona cuadriculada. Este es un ejemplo de los subfactores que afectan el almacenamiento de agua en el suelo considerados en el índice de productividad. Bueno, esto es todo lo que les quería hablar sobre este tema. Muchas gracias por su atención.